Hola, hola mis amores, bienvenidos a nuestras actividades de ciencias sociales. Sí señores, ciencias sociales. Y estas van a ser nuestras semanas 3 y 4 del tercer periodo. Tendremos también nuestras frases de inglés. Para la semana número 3 va a ser How do you say? Que significa ¿cómo se dice? Esa va a ser de la semana 3. Y para la semana número 4 vamos a tener Turn not your microphone, que significa apaga tu micrófono. Entonces, estas dos frases las vamos a practicar durante todas estas semanas. Y para iniciar nuestras actividades de sociales, les tengo una super actividad. Imagínense que vamos a hablar sobre la conquista de América, qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron esas culturas o esos pueblos que tuvieron muchos avances y grandes aportes a América. ¿Cómo ocurrió la conquista de América? ¿Cómo se dio el proceso de conquista? Bueno, cuando Cristóbal Colón se encontró con los indígenas en la isla La Española, esa isla quedaba ubicada entre lo que hoy conocemos como el territorio de Haití y República Dominicana. Entonces, allí en ese momento se presentó un proceso de encuentro violento entre estas dos culturas. Ese proceso fue lo que se denominó la conquista de América. Y ella trajo consigo lo que fue los saqueos, la explotación, también la imposición de los españoles a los indígenas. Todo este proceso duró aproximadamente 2 siglos y dentro de él se encontraron o se desarrollaron varias características. Una de ellas, la primera, fue el uso de los recursos legales españoles. Esto que hacía justificaba lo que estaba ocurriendo en América. Uno de esos recursos era el proceso de capitulaciones. Estos eran acuerdos que establecían los conquistadores y también la corona española. Y lo que establecían o lo que decían eran los deberes y los derechos que tenían para las tierras, para las actividades o los recursos y también con los indígenas. Las segundas características que encontramos dentro de este proceso eran las creencias de superioridad españolas. Esto lo que permitía o lo que nos mencionabas era que ellos veían a los indígenas como una raza inferior. ¿Por qué la veían como una raza inferior? Porque ellos eran católicos. Entonces, dentro de sus creencias, ellos lo que más hacían, lo que más querían, era convertir a los nativos hacia las creencias que ellos tenían. No podían tener otra creencia diferente a la que tenía la corona española. Nuestra tercera característica era la búsqueda de metales preciosos. Esto era lo que ellos practicaban constantemente. ¿Y para qué lo hacían? Para obtener una riqueza, a través de los metales obtenían una riqueza que iba a ser poderosa a esa cultura y a la corona española. Entonces, básicamente su práctica se basó en eso, en buscar metales preciosos para así volverse ricos y tener riqueza en sus imperios y en la corona española. Otra de las características que vamos a encontrar era la búsqueda de las comunidades indígenas. Esto los caracterizó mucho. ¿Qué hacían ellos? A esos indígenas que ellos buscaban, los colocaban como mano de obra para construir ciudades, construir iglesias, construir los caminos. Pero además de buscarlo para construir o que fueran manos de obra, también los colocaban aliados de los procesos militares para que ellos fueran a las guerras a combatir con otros indígenas que eran de mayor riqueza o que tenían mayor poder. Nuestra última característica y en la cual siempre ellos especificaban
y dejaban como marcada esa situación era la exhibición de acciones violentas. Ellos se caracterizaron por generar muchas muertes brutales con los indígenas, y esto lo hacían con el fin de crear escarmientos a las comunidades que resistían de ser conquistadas. Los pueblos que fueron conquistados fueron: primero, la conquista en el Caribe. Las primeras expediciones españolas de América se establecieron en la isla del Caribe. Allí ellos, los conquistadores, encontraron a un grupo de pescadores y cazadores recolectores. Entonces el proceso de conquista fue muy sencillo, no fue tan violento porque solamente encontraron pescadores. Entonces, a esos primeros indígenas que ellos encontraron, los colocaron como mano de obra. Pero algo que pasó aquí fue que muchos de los españoles trajeron muchas enfermedades. Entonces, cuando colocaron a estos indígenas a trabajar, a buscar la parte del oro y a la construcción de distintas cosas que hacían donde se encontraban, produjo grandes muertes porque salieron muchas enfermedades, como fue la enfermedad del sarampión, también una que se llamó tifo y gripa. Y esto pues lo que trajo consigo es que muchos de los indígenas murieran y disminuyera su población. Segunda conquista, los aztecas. El pueblo azteca fue conquistado entre 1519 y 1521 por el ejército del general Hernán Cortés. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos lo que hicieron fue aliarse. Los españoles se aliaron con los enemigos de los aztecas, también con una indígena la cual hablaba el castellano. Ella les traducía todo lo que ellos hablaban y realizaban. Entonces, ¿qué pasó? Los españoles cogieron como rehén a Montezuma. Ese era como una persona muy importante de los aztecas. Pero los aztecas no se dejaron. Ellos empezaron a hacer emboscadas y empezaron a matar a muchos de los españoles. Eso fue una noche. A esa noche se le conoció como la Noche Triste. La llamaron así porque murieron muchas personas. Pero luego de esa emboscada que le hicieron a los españoles lograron triunfar y lograron poder obtener ese territorio de los aztecas. Es decir, que los aztecas se derrumbaron. Lograron los españoles conquistar ese proceso o ese pueblo. Tercero, la conquista de los mayas. La conquista de los mayas se dio entre el siglo XV y el siglo XVII. Debido a que los mayas se encontraban en diferentes ciudades dentro de la península de Yucatán, esto lo que permitió o lo que hizo que ellos tuvieran mucha resistencia. Es decir, al momento de hacer la conquista, ellos resistieron demasiado porque ellos estaban regados, estaban en diferentes partes de la ciudad, lo que le permitió tener un largo proceso a los españoles para que los mayas o el territorio de los mayas fuera conquistado. En fin, ellos conquistaron y a los mayas los colocaron o los utilizaron para realizar obras. Entonces lo que hicieron fue los bautizaron de acuerdo a sus creencias y allí los mayas empezaron a construir templos y a hacer cosas como construir ciudades, caminos para la realización y el proceso de los españoles. Cuarta, la conquista del Imperio Inca. El proceso de conquista del Imperio Inca fue un proceso que duró desde 1532 hasta 1752. Este proceso tuvo muchas situaciones relevantes. Lo primero fue que
en el imperio estaba el señor que comandaba. Entonces, ese señor tenía 2 hijos. Como el emperador se murió, quedaron a cargo los 2 hijos. Los 2 hijos, uno se llamaba Huáscar y el otro se llamaba Atahualpa. Entonces, entre ellos 2 empezaron a pelear. Se hizo una guerra porque ellos, cada uno, o sea, los 2 querían ser el emperador y solamente podía ser uno. Entonces, ellos empezaron a pelear, a formar una guerra. Dentro de esta guerra, quien ganó fue Atahualpa. Él logró colocar a su hermano prisionero y coronarse como emperador. Luego llegó el señor Francisco Pizarro. Este estaba aliado con los españoles, recibía órdenes de los españoles. Entonces tomó a Atahualpa prisionero y lo ejecutaron. Luego entonces los españoles quedaron dirigiendo este proceso. Pero ¿qué pasó? Cuando ya los españoles lograron conquistar ese imperio, dejaron a cargo a Marco Inca como monarca de ese imperio. Pero Marco, al ver todo lo que los españoles estaban haciendo con los indígenas, se rebeló en contra de los españoles. Pero cuando se rebeló hizo una guerra también, una guerra civil, pero esta no llegó a ninguna parte porque los españoles lograron derrumbar todo el ejército que él formó y lograrse emperadores de la conquista de esta cultura inca. Todos estos procesos fueron los que ocurrieron durante la conquista de América. Ahora te voy a invitar para que realices un mapa conceptual en tu cuaderno de Ciencias Sociales sobre los aspectos generales que has escuchado y que entendiste sobre todo este proceso. ¿Listo? Confío en que lo realizarás. Chao, chao.